¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos iniciando una nueva edición de nuestros FedeTour Talks y ya pueden ver, por supuesto, en pantalla a nuestro invitado Jorge Montes, socio de Estudio Laboral Parga Montes Basur Abogados. Y hoy día, lo decíamos en nuestras presentaciones, vamos a hablar de ley de 40 horas, una charla práctica en la cual vamos a analizar, obviamente, este desafío estratégico que significa para la industria del turismo, que tiene particularidades su implementación. Por lo mismo, es un espacio para consultas, para preguntas, para analizar casos, y por eso tenemos a Jorge acá que nos va a acompañar en esta oportunidad. Así que, Jorge Montes, te dejo de inmediato la pantalla y la presentación en honor al tiempo y todas las personas que se están uniendo y que se siguen uniendo, como lo puedes observar a esta hora Sí. en nuestra charla. Así que, Jorge, muy bienvenido y nuevamente saludo a la gente que se ha ido incorporando recientemente a nuestra charla. Jorge, adelante. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos. Bueno, como bien decía Oscar, la idea es, me encantaría poder hablar mucho tiempo del tema de la ley de 40 horas, cosas, casos prácticos, pero en honor al tiempo también de ustedes que se conectaron en este espacio de la mañana. La idea es poder hacer una pequeña presentación, media hora aproximadamente, y después yo les voy a dar paso a ustedes a través de Oscar para que me vayan preguntando y analizando casos concretos de ustedes. Por la particularidad también del rubro hotelero, esto requiere muchas veces un análisis más bien particular, ¿ya? El rubro del turismo, con todos sus devenires y servicios que te entregan. Y por eso es importante, primero voy a hacer un análisis más bien global orientado al rubro del turismo, y después ustedes me pueden hacer todas las preguntas que necesiten en ese espacio de media hora después de la presentación. ¿Ya? Voy a compartir, Oscar, y me confirma si se ve la presentación. Perfectamente, en pantalla completa. Buenísimo. Bien, entonces, a ver, como yo les comentaba, quizás se nos quede corto el tiempo, pero voy a tratar de hacer un análisis lo más breve y resumido posible dentro de lo razonable. Y después ustedes nos van preguntando la idea aquí es que ustedes puedan salir de esta sesión con resuelto todas las dudas que puedan tener respecto a la jornada de 40 horas. Y, a ver, acá hay una cosa que no podemos perder de vista. El rubro del turismo es un rubro excepcionalísimo, ¿bien? Y muy poco comprendido muchas veces, no solamente por, digamos, las distintas autoridades, si se puede decir de alguna manera, sino que también por los tribunales muchas veces, por la dirección del trabajo en procesos de fiscalización. Y eso hace que esta poca comprensión permita o no permita establecer ciertas situaciones excepcionales, como puede ser las de las excepciones del artículo 38, número 2, cuando nosotros el rubro del turismo podemos distribuir la jornada en una jornada que incluya días de lunes a domingo y donde no necesariamente tengamos que descansar el día domingo, precisamente por esta naturaleza de que los servicios en el rubro del turismo son servicios continuos y tienen que estar constantemente prestándose. Bien. Hay un primer punto importante. Yo sé que muchos de estos conceptos ustedes ya los manejan perfectamente, pero siempre es bueno repasarlos. En abril del año 2026, recién pasado, se redujo la jornada ordinaria, ojo, ordinaria, a 42 horas. Bien. El 2024 era 44, hoy día 42 horas, y en abril del año 2028, 40 horas. Bien. Y esto porque es importante, luego veremos una de las cosas que yo voy a recomendar, o cierto, quizás algunas prácticas habituales que yo les pueda recomendar a ustedes que me parece que les podrían servir bastante en los servicios o que ustedes los pudiesen ajustar en sus servicios, que dice relación un poquito con adelantarse al año 2028 con la jornada de 40 horas. A grandes rasgos, la jornada de trabajo podemos distinguir aquella jornada activa y aquella jornada pasiva. La jornada activa es aquella jornada donde el trabajador está prestando efectivamente los servicios. ¿Bien? Y en ese sentido, la diferencia de la jornada pasiva, en donde el trabajador, si bien se encuentra a disposición de la empresa o de su empleador, no realiza labores concretas por los servicios con los cuales se fue contratado. Bien. Aquí yo doy ciertos ejemplos para que no se preocupen, esta presentación se la voy a compartir a Oscar y Oscar se la va a compartir a ustedes para que lo sepan, para que no estén anotando ahí como locos. Me interesa mucho que ustedes puedan tomar atención y después me puedan preguntar las cosas concretas que ustedes puedan tener en los distintos rubros y servicios que ustedes entregan.
Bien, como yo comentaba, la jornada es de hasta 40 horas, hoy día 42, pero veremos algunos criterios, como por ejemplo que la ley de 40 horas permitió que tú puedas adelantar, no sé si se recuerdan, la jornada a 40 horas. Bien, y esto porque se ganaban un sello y eso permitía que también que la distribución de la jornada permitiera la distribución de jornada 4 por 3. Bien, ¿por qué? Porque si yo tengo una jornada de 4 días, el tope, como ustedes bien sabrán, de jornada ordinaria diaria son de 10 horas. Las personas que están limitadas de jornada de trabajo, por supuesto. No se le aplica esto mismo a las personas que están excluidas de la limitación de jornada. Y como son de 10 horas diarias, yo puedo trabajar 4 días, 10 horas, por lo tanto puedo distribuir la jornada en 4 días y descansar 3. Bien, aunque yo sea bastante crítico de eso porque en la práctica el tope de la jornada antes de la ida de 40 horas a 45. Por lo tanto, yo puedo distribuir la jornada en 40, en 4 días, perfectamente lo podría haber hecho. Lo que pasa es que, y ahí que yo siempre, bueno, esto queda grabado, ¿eh? Pero yo siempre soy bastante crítico muchas veces de los legisladores porque no conocen la realidad propia de los rubros. Entonces, muchas veces hay muchos rubros, como por ejemplo el rubro del turismo, yo asesoro muchas empresas del rubro turismo, quedan de alguna manera entre Tongo y los vilos, si se pudiese decir de algún modo, porque la ley piensa en el global, pero no piensa en las excepcionalidades. Y el rubro turismo es un rubro muy excepcional. Entonces, eso también implica que el legislador se ponga y se sitúe en casos concretos de o rubros excepcionales como puede ser el rubro turismo. Bien, bien. Lo dejo ahí boteando porque me parece súper importante tener claridad de que si bien de repente la ley establece ciertas normativas nuevas, me parece a mí que también hay que entender la realidad de las cosas. Y el derecho laboral, como ustedes bien saben, prima lo que sucede en la realidad más allá de lo que dice la ley o lo que dice muchas veces el código el contrato de trabajo. Ahí ustedes sabrán más que yo quizás el principio de realidad o la regla de la conducta. Las cosas son lo que son y no lo que parece que son. ¿Bien? Por eso es muy importante también entender cuáles son los criterios, los conceptos, y eso es la idea de estas sesiones, que yo les pueda entregar dentro de lo posible algunos criterios para que ustedes los puedan aplicar en sus casos concretos. Ahora, me gustaría también tocar un caso, un tema puntual y que me ha surgido muchas preguntas. De hecho, ahí el día de ayer tuve una charla a propósito de este tema del famoso artículo 22, inciso segundo, tan manoseado a propósito de la ley de 40 horas. Bien. ¿Por qué digo tan manoseado? Porque ustedes se recordarán que la antigua administración, en el gobierno de Gabriel Boric, sacó un dictamen que interpretaba la forma en que debía entenderse aquellas personas que estaban excluidas de la jornada, es decir, aquellas personas que no marcan asistencia, consecuencialmente. Y ese dictamen decía, finalmente, dejaba a casi nadie en la empresa para tener artículo 22 segundos. ¿Por qué? Porque decía que yo, en la medida en que pueda tener la facultad de poder controlar a una persona, bastaba con un elemento suficiente para decir, oye, esa persona está mal excluida de la limitación de jornada. Bien. Entonces, como ustedes bien sabrán, el artículo 28 segundo dice que quedarán excluidos, habla de la limitación de la jornada ordinaria, y después el inciso segundo dice quedarán excluidos del inciso anterior aquellas personas que, de la limitación de jornada, aquellas personas que tienen cargos de gerentes, subgerentes y apoderados con facultades de administración. Y después dice, y todos aquellos que por la naturaleza de los servicios no tengan supervisión directa, inmediata y regular. Supervisión directa y regular. Entonces, ¿eso por qué es importante definirlo? Porque ese supuesto, bien, en donde dice que yo, de acuerdo a la naturaleza de las funciones, no tengo supervisión directa, es el global. La mayoría de la gente no soy gerente, ni subgerente, ni abogado con facultad de administración. Bien, puede estar el supervisor, puede estar el jefe del área, el jefe de alimentos y bebidas, por ejemplo, en un hotel, el jefe de seguridad, por ejemplo, el chef, el guía, bien, que de acuerdo a la naturaleza, los servicios que entregan, se entiende que son personas que no tienen una limitación de jornada. Y aquí es importante una cosa que distingue la administración nueva, como ustedes bien saben, sacó un dictamen en abril, recién pasado, en abril recién pasado, está fresquito, recién salió del horno este dictamen, y este dictamen de alguna manera dejaba sin efecto la interpretación de la administración anterior.
Y aquí hay algo súper interesante que de alguna manera vino a recoger algo que yo siempre he defendido y por eso intenté siempre muchas veces decir, oye, no hagamos ninguna modificación en las empresas respecto al artículo 22 inciso segundo. Mantengamos los que tengamos artículo 22 inciso segundo. Recuerden que cuando entró en vigencia la ley, todo el mundo empezó a decir, oye, pucha, aquí tenemos que cambiar, tenemos que pasar a todo a jornada. Momento, había que hacer un análisis, había que bajar la pelota al piso y decir, oye, revisemos bien cuáles son las funciones que tenemos nosotros. Pero no pasemos a todo a jornada. Evaluemos aquellos cargos que efectivamente no tienen o debiesen tener jornada y no lo son, como puede ser cargos realmente operativos, donde que, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, sí tenían una supervisión directa regular. Perfecto, ordenemos la casa. Pero de ahí aquellos cargos que son más bien que pueden entrar en discusión y que no hay una claridad tan absoluta de que efectivamente son cargos que no tienen supervisión directa regular, entonces veamos, analicemos el caso concreto. Y en el rubro del turismo, yo aquí, ¿por qué lo digo? Porque a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, con los guías. Hay muchos rubros, muchos hoteles, por ejemplo, particularmente en zonas más bien alejadas de espacios de centro urbano, donde tienen mucho guía. Y el guía no tiene un horario establecido. Ustedes sabrán, el guía sale cuando llega el grupo de huéspedes, por ejemplo, a un hotel, las personas que quieran hacer la excursión, pero no tienen un horario. Imagínense el guía en Torres del Paine. No, mire, yo tengo que trabajar 10 horas diarias. Entonces, llegamos a la 10ª hora y voy a quedar ahí justo subiendo las torres. No, yo hasta aquí no me llego porque se cumplió mi jornada de trabajo. Se entiende que parece absurdo e ilógico pensar, y la Dirección del Trabajo ha entendido una interpretación bastante restringida respecto al artículo 22 inciso segundo, donde lo limita únicamente a aquellas personas que son gerentes, subgerentes y valorados con facultad de administración. Entonces, en la medida en que yo tenga facultad de representación, soy artículo 22 inciso segundo. Y eso está totalmente equivocado. Y la interpretación de la Dirección del Trabajo con la administración nueva vino a recuperar esa idea de fondo. Bien. Entonces, por eso es tan importante que nosotros veamos y hagamos un ejercicio y un estudio cuáles son los puestos de trabajo donde yo sí puedo defender la exclusión de la jornada. Porque muchas veces la exclusión de la jornada, de algún modo, ha sido muy criticado malamente. Políticamente ha sido muy mal visto. ¿Por qué? Porque se entiende que las empresas ocupan ese mecanismo para no pagar horas extra. Pero no nos olvidemos de las bondades del artículo 22, inciso segundo. Una persona que puede salir de su trabajo sin ningún inconveniente cuando tiene un imprevisto familiar, personal, de algún hijo, o de alguna manera manipular y trabajar con su equipo de trabajo un horario que le convenga de mejor manera. Eso no lo puede hacer una persona que, tenga que marca asistencia y tiene jornada. El caso clásico que yo siempre doy, que, bueno, no está el rubro de ustedes, pero se pudiese poner en el rubro de ustedes, por ejemplo, pero el caso práctico que yo doy, en el caso de los garzones o en el caso de las cajeras o cajeros del supermercado, esa persona entra en 1 hora y sale en 1 hora. Y tiene a la lineal de caja constantemente supervisando las funciones que realiza esa persona. Pero, por ejemplo, el guía es una persona totalmente autónoma en el ejercicio de sus funciones. Absolutamente autónoma. Entonces, no podemos perder de vista la excepcionalidad del rubro del turismo en esta materia. ¿Bien? Y tenemos que defender lo nuestro también. Y si es necesario, bueno, yo la verdad es que particularmente soy bastante peleador en esta materia porque me parece a mí que tenemos que también nosotros educar a los fiscalizadores, aunque no es nuestra responsabilidad, pero educarlos en el sentido de que tenemos que dar la pelea y defender lo nuestro. Hay muchos fiscalizadores de la Inspección del Trabajo que de muy buena fe hacen procesos de fiscalización, pero que muchas veces ignoran la excepcionalidad del rubro. Y es súper importante también transmitir esta idea. ¿Bien? ¿Y por qué también lo digo? ¿Por qué excepcionalidad del rubro? Porque hay una cosa que yo quiero siempre, y siempre he tratado de defender, que, como bien yo dije al principio, la jornada de trabajo se distribuye, digamos, no puede distribuirse en más de 6 días ni menos de 5. ¿Ok? Sin embargo, hay ciertas excepciones que establecen que la jornada de trabajo puede incluir incluso días domingos. Normalmente la gente trabaja el día domingo, esa es la regla general, ¿no? Pero hay ciertas excepciones, como por ejemplo, aquellas funciones que por la continuidad de la operación y para asegurar la continuidad de la operación que entrega el servicio, puedo distribuir la jornada de manera tal que incluya los días domingos y festivos. Y el rubro hotelero, y el rubro del turismo, restaurantes, hotelería, servicios de entrega de servicios de turismo y en general, pueden establecer jornadas que tengan excluidos los días domingos. Y eso no hay nada más excepcional que eso.
Y muchas veces me ha tocado defender esta postura en temas de hotelería, por ejemplo, y restaurantes que se encuentran ubicados dentro de los hoteles y que el restaurante obviamente depende de los huéspedes que se encuentran ubicados en el, digamos, en el hotel y que, y que de alguna manera está accesorio al hotel. Y muchas veces la dirección del trabajo dice, oiga, no, usted no es 38 número 2, usted es 38 número 7. Y las consecuencias que tiene eso son muy grandes. De partida, el pago del recargo del 30% sobre los días trabajados día domingo. El 38 número 2, aquellas personas que trabajan por la naturaleza de sus funciones, sus trabajos son continuos, no tienen que pagar recargo sobre los días trabajados día domingo del 30%. Entonces, ojo que hay que defender lo nuestro. Defendamos lo nuestro. Bien, acá hay una cosa que, ciertas soluciones o mecanismos que yo les puedo dar de como idea, quizás ustedes ya lo tienen aplicado en sus distintas operaciones, pero que yo lo he visto re poco en general, ¿bien? Que de alguna manera es el carácter estacional. Hay semanas intensas, semanas menos intensas en el rubro del turismo, hay semanas, temporada alta, temporada baja, eso ustedes probablemente uno coloquialmente lo escucha en las conversaciones del día a día, quizás con los amigos, no, estamos en temporada alta, no, estamos en temporada baja, eso es muy propio del rubro del turismo. Después hay horas muertas y los fines de semana. Entonces, hay ciertos mecanismos que yo los planteo, quizás ustedes ya los tienen aplicados, quizás nunca lo han escuchado, pero siempre es bueno repasar. ¿Qué es lo que planteó la ley de jornada de 40, la ley de 40 horas? Planteó un nuevo sistema de jornada que es sistema de promedios de 4 semanas. Es decir, que yo trabajo 4 semanas y que la sumatoria de las horas de esas 4 semanas no puede ser, dividida en 4, digamos, el promedio, no puede ser mayor a 40 horas. Y eso me permite a mí ir jugando entre semana y semana, obviamente entendiendo el rubro o entendiendo la carga que yo pueda tener. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí. La primera semana trabajo 44 horas, la segunda semana trabajo 45, la tercera semana 38, 33, y eso me da un total de 160 y yo solo divido en 4 y me da 40 horas. Pero yo puedo jugar entre semana y semana. Y además, esta normativa me permite a mí que yo una semana pueda distribuir la jornada en más de 40 horas. Y hasta 45 incluso. Incluso la norma me dice a mí que yo con acuerdo del sindicato, siempre con acuerdo del sindicato, puedo distribuir una jornada que pueda ser superior a 52 horas. Ustedes me van a decir, oye, pero Jorge está hablando de disparate. No, eso está en la ley, digamos. En la ley hoy día permite esta posibilidad. Ahora, esto, para aplicar esto, que yo lo he visto re poco, precisamente exige una comprensión real de los servicios que obviamente que ustedes entregan, ¿bien? Pero tiene ciertas limitaciones. ¿Cuáles son estas limitaciones? El tope no puede ser mayor a 45 horas, el promedio tiene que dar sí o sí 40 horas, ¿bien? Si yo quiero llegar a 52 tengo que tener un acuerdo con el sindicato, y si yo quiero distribuir una jornada en 45 horas, como es el promedio de 4 semanas, no pueden haber más de 2 semanas seguidas con 45 horas semanales, ¿entiende? Es decir, 2 semanas seguidas, la tercera semana tiene que ser menos de 45. Ahora, yo siempre digo una pillería, pero como son ciclos de 4 semanas, yo puedo distribuir las últimas 2 semanas en 45 horas y después la tercera semana también 45 porque entra el próximo ciclo. Pillería que yo siempre lo dejo ahí porque ahí puede distribuir 3 semanas en 45 horas. Incluso podría llegar a distribuir 4 semanas en 45 horas porque si agarra las 2 semanas, las últimas 2 semanas de un ciclo de 4 semanas y después agarra las otras 2 semanas del segundo ciclo de 4 semanas, tiene 4 semanas de 45 horas. Bien, entonces, en fin, cosas prácticas que podríamos ir aplicando, ¿no? Y aquí también una cosa súper interesante, que la ley el artículo 22 bis, que es del promedio de las 4 semanas, plantea también soluciones de jornada ordinaria. No dice nada la hora extra. Por tanto, yo puedo agregar a esa jornada ordinaria el tope de hora extra de 2 horas semanales, de 2 horas diarias, que establece la ley de acuerdo a las normas generales. Bien. Después, jornada interrumpida o turnos cortados, los famosos turnos cortados en el rubro del turismo, bueno, particularmente utilizados en los hoteles o restaurantes, donde yo sé cuáles son mis horas puntas. Entonces, muchas veces cuando especialmente estoy quizás alejado del centro urbano, yo le doy un bloque primero, por ejemplo, después hay una interrupción y el bloque segundo. Hay ciertas reglas respecto de estas jornadas cortadas o turnos cortados que la interrupción puede durar máximo 4 horas
Bien, no puede ser máximo de 4 horas. El tiempo intermedio no es remunerado ni se computa para la jornada ordinaria, pero en la jornada efectiva, sumando ambos bloques, no puede superar las 10 horas. Lo lógico. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando tengo una en la mañana, por ejemplo, tengo un turno más rudo o la hora de almuerzo y después tengo un horario de valle y después en la noche vuelve a cargarse la cantidad de horas de gente. Por ejemplo, eso pasa mucho en los restaurantes. Yo tengo dos horarios punta de alta demanda. Bien. O sea, aquí se ha hablado mucho, porque ¿qué pasa en lugares que están apartados? Hoteles, por ejemplo, que están apartados, bueno, servicios que están apartados de espacio urbano. Bueno, ¿qué es lo que hago yo, por ejemplo, acá en estas 4 horas? Le tengo que dar alojamiento al trabajador. Muchas veces hay hoteles que están apartados de los lugares urbanos y tienen una zona donde alojan los trabajadores. ¿Bien? Entonces, en estas 4 horas el trabajador se aloja ahí, lo tengo que poner a disposición en alguna parte del lugar de trabajo, lo tengo que sacar del hotel, porque muchas veces son 4 horas, entonces el trabajador dice, no, pero yo igual me voy a quedar aquí ayudando, digamos, o el garzón se queda ayudando. Bueno, efectivamente no puede quedarse ayudando, o qué pasa con el accidente ocurrido en ese espacio de tiempo. Bueno, la ley 16.744 también se hace aplicable en ese espacio de tiempo en el turno cortado. Aquí yo doy un ejemplo concreto, clásico, básico, pero para que haya claridad un poquito de cuál es el sistema que existe en estos turnos cortados. Bien. Lo que comentaba anteriormente, excepcionalidad al descanso dominical. La regla general es que las personas trabajan con jornada de lunes a sábado, digamos, y el domingo lo descansan. Aquí está la excepcionalidad del rubro, que el causal número 2, 38 número 2. Y aquí quiero hacer una distinción, como yo les comentaba, esto se lo voy a mandar, si estoy pasando muy rápido es para que no se les perder el tiempo también a ustedes, entiendo que el tiempo que tienen bastante acotado, pero se lo voy a mandar también esta presentación para que la puedan tener y bueno, lógicamente ahí también Oscar tiene mi contacto por si después me quieren hacer un par de preguntas pasada la charla. Entonces, no podemos perder el norte respecto de los trabajadores del comercio que atienden directamente a público. Los trabajadores de comercio que atienden directamente a público tienen una regulación distinta y unos efectos distintos. Entonces, la persona que atiende en la tienda de Sara, en un mall, es una persona del comercio que atiende directamente a público. Pero la persona que trabaja en un hotel no es una persona que atiende directamente a público. Y no es un trabajador del comercio. Yo siempre he defendido esta idea. Ahora ustedes me pueden decir, no, pero es que el restaurante sí. Bueno, es que el restaurante tiene otra particularidad. Efectivamente, el garzón atiende directamente a público y en ese sentido la Dirección del Trabajo ha sido bastante clara en ese sentido en decir que es un artículo 7. Pero yo no lo voy a dar por sentado así como así. ¿Por qué? Porque hay restaurantes que están ubicados dentro de los hoteles y eso es lo más común que hay. ¿Cuántos hoteles ustedes han visto acá en Santiago, por ejemplo? Y qué más decir, hoteles que quizás que están ubicados en el sur de Chile o en el norte, o en zonas que están más bien alejadas y que están ubicadas en un lugar, digamos, de conservación natural, digamos, y que muchas veces el restaurante depende y atiende a los huéspedes que se encuentran en el hotel, lo que comentaba anteriormente. Bueno, esos son 38 número 2. Los accesorios siguen la suerte de lo principal. Entonces, insisto que eso va a depender muchas veces del lugar donde esté ubicado y la atención, si por ejemplo existen personas externas que asisten a este restaurante que está ubicado en el hotel, por ejemplo, Puerto Natales, para dar un ejemplo concreto. Bien. ¿Cuáles son los efectos distintos de cada uno de los causales? El causal número 2, lo único que yo tengo que asegurarme es que al menos 2 domingos de descanso en el mes sean de descanso y que por cada día domingo festivo trabajado yo tengo que dar un día de descanso adicional en la semana siguiente. A diferencia de la causal número 7, el 38 número 7, que dice relación con que los trabajadores del comercio, la irrenunciabilidad de los días, por ejemplo, el día de votaciones o días que son irrenunciables, se les aplica a ellos, no a los trabajadores que tienen que asegurar la continuidad de la operación. Y tengo que dar un recargo del 30% sobre los días trabajados, de días domingos festivos trabajados, y al menos, y está la regla de los 7 domingos, ¿ya? Que al menos yo tengo que dar 7 domingos de descanso adicionales al año. La ley, lo que coloquialmente se conoce como la ley de los 7 domingos. Bien. Acá hay un canje de horas. Yo puedo hacer un canje de horas por traspasarlas par feriado, bien, con un tope de 5 días. Y también yo por cada día adicional de descanso que la persona trabajó en más de un día, yo también lo puedo pagar. ¿Ok? Eso también se utiliza mucho porque muchas veces por la temporada alta yo no tengo la posibilidad de poder
en una semana tengo que pasar la siguiente semana tengo igual de intensidad. Entonces muchas veces lo que conviene muchas veces hacer es que cuando hay un exceso de días de trabajado, de días festivos, domingos trabajados, adicionales a uno, o superiores a uno, yo se lo puedo compensar en dinero. ¿Bien? Después hay otra cosa que, bueno, me encantaría alargarme, pero dice relación con las jornadas excepcionales. Utilicemos las herramientas de las jornadas excepcionales. ¿Qué son las jornadas excepcionales? La facultad que tienen las empresas de solicitar a la Dirección del Trabajo jornadas que incluyan una distribución mayor de la que establece la jornada ordinaria. Hasta 42 horas. Incluso en el año 2028, si yo tengo jornadas excepcionales, voy a poder seguir trabajando 42 horas. ¿Bien? Yo no puedo trabajar hora extra, pero sí permite mucho, por ejemplo, hace un tiempo atrás tuve una charla y bueno, nos contaban el Hotel Noi, por ejemplo, que es el Puma Lodge, que está allá en Rancagua, para la cordillera, un lugar precioso que se lo recomiendo, no sé si lo conocen, pero muy bonito, y que ahí tiene jornada excepcional. Bien, tiene jornada excepcional porque está en lugares apartados de espacio urbano, pero también hay otros supuestos de jornadas excepcionales que lo podríamos aplicar en caso de usted, habría que evaluarlo, pero utilicen esta herramienta. Muchas veces soliciten pronunciamiento a la Dirección del Trabajo, no ustedes como empresa muchas veces, sino que háganlo a través de terceros, quizás a través de un abogado, oye, y el abogado haga la consulta, qué pasa en rubro, un hotel ubicado en tal lugar, sin nombre y apellido, pero preguntar antes. Bien, hacer solicitudes por ley de lobby. Esto es una herramienta muy poco utilizada muy poco utilizada, más bien digo, y que muchas veces uno la asocia únicamente al rubro de la minería. Pero el rubro del turismo, por la particularidad y excepcionalidad que tiene, podríamos perfectamente aplicar este tipo de jornadas excepcionales. Quizás ustedes ya tienen jornadas excepcionales autorizadas, pero también muchas veces yo tengo funciones que son de difícil reemplazo, o funciones de carácter técnico, donde yo sí o sí tengo que asegurar, por ejemplo, la continuidad de la operación. Y aunque la Dirección del Trabajo ha tenido una interpretación bastante restringida de cuáles son los servicios y rubros que pueden solicitar jornada excepcional, no perdamos la oportunidad de hacer el ejercicio de solicitar jornadas excepcionales. Bien. Y finalmente yo aquí recomiendo ciertos pasos a seguir para adelantarnos al año 2028. Dos recomendaciones que yo doy en honor al tiempo. Primero, revisemos el reglamento interno. Ustedes tienen muchas veces por el rubro sistemas de turnos rotativos desde el punto de vista operativo. Y este sistema de turnos rotativos permite de que no en los contratos de trabajo se indique la jornada ni la distribución, sino que esté en el reglamento interno. Entonces yo he ido recomendando, y se lo recomiendo a ustedes, que desde ahora, antes de que entre en vigencia abril de 2028 las 40 horas, agreguen los turnos de 40 horas en sus reglamentos internos. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden adelantar a la jornada de 40, al abril del 2028 y decirle al trabajador que usted ya tenía conocimiento de los turnos que les correspondía, porque estos turnos ya están publicados en el reglamento interno. Y hay una segunda herramienta que yo siempre también he recomendado, que aquí se ha conocido poco, que es el Ius Variandi. ¿Qué es el Ius Variandi? El artículo 12 del Código del Trabajo regula la posibilidad de que el empleador pueda anticipar o postergar la hora de ingreso en una hora. Te recordarán, la interpretación de la Dirección del Trabajo dice que yo tengo que reducir la jornada si no hay acuerdo entre las partes, la jornada ordinaria, porque si hay acuerdo yo lo puedo hacer como me plazca, digamos. Pero en la medida en que no hay acuerdo, tengo que hacer la distribución de la jornada de una hora en este caso 2 horas, pero una hora cada día, y si hay de 6 días, lo tengo que hacer en 50 y el saldo distribuirlo hacerlo en otro día en la reducción. Pero si yo tengo el artículo 22, el artículo 12 me permite a mí que yo le pueda avisar con 30 días de anticipación al trabajador, oiga, usted se le va a postergar o se le va a anticipar el inicio del ingreso de la jornada, en una hora. Entonces, utilicemos herramientas si lo queremos anticipar a la jornada de 48. Esto es una avivada, pero me parece a mí que es una herramienta que lo podríamos aplicar. Bien. En el caso de que ustedes vean que hay digamos, quizá una animadversión o una falta de querer llegar a un acuerdo desde el punto de vista operativo y ustedes tengan quizá una problemática desde el punto de vista operativo de aquí al año 2028. Digo, estoy adelantándome bastante, pero me parece que son herramientas de trabajo que permiten mucho, estas cosas son cosas prácticas, y permiten mucho que hacer el ejercicio, ¿bien? Yo comentaba aquí también el tema de los pactos, elaborar pactos de los ciclos, descansos compensatorios, tú tienes la posibilidad
en el rubro del turismo, tenemos la posibilidad de poder pactar descansos en periodos durante el año, sin compensar en las semanas siguientes. Eso lo podemos hacer. Bien, esto está establecido en el artículo 22, me parece que el 22 bis, pero podemos hacer esa excepcionalidad, 34 bis, perdón, podemos hacer esa excepcionalidad. Bien, artículo 22, inciso segundo, aplicar los criterios del dictamen de la nueva administración. Eso me parece fundamental y eso. Eso un poco en la presentación. Ahora yo les quiero dar la pasada en honor al tiempo. Me parece que estamos bien de tiempo, Oscar. Pero para que ustedes me puedan hacer todas las preguntas, casos concretos de ustedes y bueno, vayamos a ver si podemos desarrollar y clarificar ciertos puntos. Por supuesto, Jorge. Bueno, obviamente, en vista de que estamos hablando de casos prácticos, queremos darles la oportunidad, si quieren hacer consultas directamente a través del micrófono, así que obviamente les dejo el espacio. Si es que alguno de nuestros asistentes tiene alguna consulta particular, un caso que quiera revisar con Jorge, mientras que lo analizan, obviamente, les recuerdo que todos estos videos están disponibles después en nuestro canal de YouTube oficial de Fedetur. Así que, de hecho, todas las charlas van quedando en ese repositorio, así que pueden revisarla en caso que ustedes lo estiman. Y tengo una mano levantada de Federico Astorico. Federico, por favor, adelante, puedes hacer tu consulta. Después el Muchas micrófono se gracias, cae. Ahí Jorge. está, se escucha perfecto. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Hola, Federico. Sí. Perfecto, Sí. perfecto. La pregunta va con respecto al reglamento interno que mencionaste. Nosotros tenemos ese caso. Los contratos especifican que en el reglamento interno, valga la redundancia, se especifican los turnos de trabajo. Sí. Además de modificar el reglamento interno, ¿es necesario hacer algún anexo de contrato o con una vez modificado el reglamento interno y aceptado, digamos, con todo su proceso de que tenéis que publicarlo 30 días, bla, 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 ya queda ok y no es necesario un anexo? Buena pregunta. A ver, cuando yo tengo turnos rotativos, Federico, yo lo único que tengo que modificar es el reglamento interno, porque el artículo 10, número 5, establece que la jornada, el contrato de trabajo debe estipular la hora y la distribución de la jornada. Y después dice punto seguido, salvo cuando hay de turnos rotativos que se estará lo dispuesto en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Y qué bueno que me pregunté eso, Federico, porque de hecho la próxima semana tengo una audiencia de reclamo de multa de la Inspección del Trabajo precisamente porque nos puso una multa por no contener la hora y la distribución de la jornada de trabajo en, eh, en el contrato de trabajo y nosotros decíamos, oye, nosotros tenemos turno rotativo, esto tiene que estar en el reglamento interno. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, Federico, no es obligatorio hacer un anexo cuando yo modifico los turnos rotativos en el reglamento interno. ¿Ok? Ahora, si con ocasión de la reducción de la jornada ordinaria de trabajo de 42 horas, yo hago una reducción de la jornada de trabajo a 42 horas, ¿bien? Pero estoy suscrito a un sistema de turnos, lo que yo tendría que hacer ahí es que si yo tengo acuerdo con las partes, efectivamente tengo que hacer un anexo. Pero el anexo únicamente debe estipular la forma en que yo hago la reducción de la jornada, no los turnos nuevos. Los turnos nuevos los tengo, los turnos rotativos que estoy aplicando en base a la jornada de 42 horas, lo hago a través del reglamento interno. Como tú bien dices, cumpliendo las formalidades de la publicación con 30 días de anticipación a los trabajadores, mandando a los sindicatos si tenemos sindicatos, la Seremi, a la Dirección del Trabajo, y obviamente teniendo el recibo del reglamento en de cada uno de los trabajadores. Yo recomiendo, yo sé que hay muchas empresas que no lo tienen, pero yo recomiendo que hacer en los anexos, ustedes sabrán que es obligación hoy día poner en los contratos de trabajo el correo electrónico. ¿Bien? Y yo siempre recomiendo poner una glosa que si ustedes trabajan con sistemas de Talana, Book o sistemas electrónicos de recursos humanos o de suministro, de administración de documentación laboral, yo les recomiendo que el trabajador tengamos un anexo, tengan ustedes un anexo donde el trabajador consciente de que la información de los documentos se va a ser remitida a esa plataforma y el trabajador consciente de que en la medida en que lo reciba puede aceptarlo a través de la plataforma. Cosa que no tengas que estar corriendo detrás del trabajador para que te firme el anexo. Entonces se hace mucho más rápido y después tú tienes toda la información digitalizada. Obviamente que yo hago una glosa de la ley de protección de datos personales, bueno, pero que si quieren ustedes se las puedo compartir, me envían un correo y se las puedo compartir, pero
Me parece que es súper importante también eso, que son cosas que permiten una mayor celeridad y después el trabajador tampoco se puede negar a que nunca tuvo conocimiento de los nuevos turnos o que nunca le hicieron un anexo de contrato, como tú decías, Férico. Pero esa es la obligación un poco, no sé si respondo a tu pregunta, pero esa es la obligación un poco de lo que tú me comentas. Ya, muchas gracias, perfecto. De nada, Férico. Excelente. No sé si dentro de nuestros asistentes hay alguna otra consulta particular. Recordemos que hablamos de una industria con una particularidad respecto de fórmulas de contratación, como lo revisabas muy bien, Jorge, en varios casos prácticos. Les recordamos también que todos estos videos, insisto, van quedando arriba de nuestro canal de YouTube, así que también los pueden observar de esa manera. Si no hay más consultas, no hay más consultas. Les recuerdo entonces que este material Jorge lo va a disponer para cada uno de los asistentes, así que se los vamos a compartir a través del registro que hicieron en este Zoom. Por lo tanto, más que nada me queda agradecer. Ah, pero justo tenemos una pregunta. Ahí está. Fernando Bonocuore quiere hacerte una Ol- pregunta, así que Fernando, por favor, Sí, adelante. solo una consulta. ¿Esta presentación la van a hacer Sí, llegar a todos? Todos los registrados llega a la presentación. Usted se Perfecto, un registró, millón de gracias. va a llegar. Así que, y además va a quedar disponible durante la tarde en el canal de YouTube, si es que también lo puede revisar en nuestro espacio de FedeTour oficial. Así que también Perfecto, tiene muchas esa otra gracias. opción. Gracias. Iván Méndez también tiene la mano levantada. Mira, justo estábamos cerrando y apareció en consulta. Iván, adelante. Gracias. Yo tengo una duda que me perdí un poco sí. en la parte de los feriados irrenunciables, ¿cierto? Em, yo puedo pedir que trabajen ese día y después les puedo cambiar ese día por otro día como feriado y no tener que pagarle un recargo del 50% a los trabajadores. ¿Pero son O trabajadores de comercio o son trabajadores del 38 número 2? A em, ver, ¿qué rubro particular para hotelería, entender la figura tuya concretamente? hotelería, Ya, perfecto. El hotel puede trabajar ¿sí? Y y tengo yo no que tengo que pagar. darle ningún día, no tengo que darle ningún recargo adicional respecto de ese día trabajado. Ah, perfecto, ¿Ya? perfecto. Ojo, ojo, ojo. La hotelería, Iván, Iván, no sé si es tu nombre, en la ¿Sí? hotelería, Iván, eh, en la hotelería, yo soy 38 número 2. Y al ser 38, el artículo 38, número 2, perdónenme lo fome de la referencia a la norma, pero me parece importante que ustedes también lo entiendan. El 38 número 2 son 38 número 2 y están exceptuados del descanso dominical, los días festivos trabajados por la naturaleza de las funciones, porque tengan que exigir continuidad. El hotel, bueno, tú mejor sabes que yo, el hotel no puede decir, oye, mira, el día domingo no vamos a abrir. No, el hotel funciona de lunes a domingo y de 24/7 nomás. Entonces, todos los trabajadores que prestan servicio en la hotelería las housekeeping, las personas que trabajan en el alimento y bebida, las personas que trabajan en seguridad, las personas que trabajan en recepción, en fin, son personas que son artículo 38, número 2. Y por lo tanto, puedo distribuir la jornada de lunes a domingo. Y ahí se aplican los criterios que yo establecía anteriormente. No existe el recargo del 30% de pago adicional por los días domingos festivos trabajados. Eso es para los trabajadores de comercio, no para el 38 número 2. ¿Ok? Y tampoco tengo que asegurar los 7 días domingos adicionales, la ley de los 7 domingos. Lo único que tengo que cumplir es que al menos 2 domingos en el mes lo descanse, ¿bien? Y si yo trabajo el día domingo festivo, le tengo que dar un día compensado en la semana siguiente. Y se aplican los mismos criterios, Iván, de lo que yo decía anteriormente. Si hay acumulado más, yo se lo puedo pagar. 34 bis. ¿Ok? Entonces, eso funciona, bueno, mucho en el mundo de la hotelería, pero yo he hecho mucho menos muchas veces normas que se adecúen mucho al rubro, bueno, al turismo, pero particularmente también a la hotelería, que hoy día son cosas prácticas que no las voy a decir aquí, pero son prácticas que son habituales del rubro y que, bueno, la necesidad, digamos, hay que seguir haciéndola. ¿No? No No sé sé si si respondo quedó a tu pregunta, Iván. respondido exactamente, si quedó respondida la pregunta, Iván. Ah, está silenciado. No, Hola, creo ¿podría hacer una que pregunta? José claro que explicáis todo. Así que muchas gracias, Jorge. Vale, Perfecto. Iván. Solamente una duda. Tengo Yo una siempre me pregunta, quedé- no sé, Sí, tengo un Sí, micrófono activado, pero no sé sí. quién. Mauro Sí. Mañani de Hotel Torre Mayor. Mauro, por favor, adelante. Hola.
Y también tengo a Eric Samsing que tiene la mano levantada. Ahora aparecen varias consultas, así que por favor, adelante, Mauro. No, quería consultar si con en la nueva ley de las 40 horas hay algún tipo de cambio respecto a las personas que deben o no marcar tarjetas en caso de administradores, gerencias, en fondo cargos de alta responsabilidad o de confianza, si hay un cambio al respecto o hay alguna recomendación al respecto. Sí, Mauro, a ver, lo veíamos en la presentación. Buena pregunta, yo creo que una pregunta que permite otra presentación o otra charla más profunda sobre esa materia en particular. Pero la ley de 40 horas no modifica nada. En abril del año 2024, 26 de este año, no hay ninguna modificación respecto a esa materia. Siguen los mismos criterios del año 2024 que entró en vigencia la ley. Bien. Por tanto, yo la única recomendación que hago acá, como yo lo comentaba, es que si yo tengo personas con facultades de administración, personas que son gerentes, subgerentes y apoderados con facultades de administración, 22 incisos segundos, no, están excluidas de la limitación de jornada. Y luego hacia abajo yo revisaría, de acuerdo a la naturaleza de las funciones, si son personas que tienen una fiscalización superior inmediata. Como yo lo comentaba acá, ¿qué significa eso? Que estén constantemente, hay un control funcional en la forma y en la oportunidad en que yo ejerzo las funciones. Si yo no tengo ese control funcional, independientemente de que tenga una jefatura, porque hasta el gerente general tiene una jefatura, independientemente de que tenga una jefatura, si yo no tengo ese control funcional, yo puedo, de alguna manera, ser excluido de la limitación de jornada. Ahora, es una revisión que tienes que hacer tú también con la gente tuya, pero no hay ninguna modificación. Y aquí tampoco, como que aquí de repente mucha gente entró en alerta diciendo como, oye, vamos a pasar a toda jornada. Calma, tranquilidad, no es así. Bien, hay que revisar primero cuáles son los cargos que tenemos y cuáles están excluidos en la división de jornada. La inspección del trabajo tiene un entendimiento errado, me parece a mí, de que en la medida en que yo tengo una jefatura tengo que marcar asistencia, y eso no es así. Bien, entonces, yo primero bajaría la pelota al piso y diría, revisemos los cargos, pero no a tonta y a loca traspasar a todas las personas que son artículo 22 y su segundo a jornadas, porque sí, hay que hacer una evaluación de cada puesto de trabajo. Bien, Perfecto. eso, Mauro. Mira, tengo una pregunta aquí en el chat para que vayamos en orden, porque la había instalado antes María Estela Girardín, que te pregunta directamente, Jorge, bajo tu visión, ¿cómo ves al rubro en cuanto a la aplicación de la ley? Básicamente, si están en una posición más cómoda, bien ubicados o no respecto del resto de las industrias, entendiendo también las características que tiene el mundo de la hospitalidad. Así que te dejo esa pregunta de Sí. María Estela. A ver, María Estela, mira, buena pregunta. Mira, a mí me parece que el rubro del turismo lamentablemente ha sido bien olvidado en la ley de 40 horas. Hubo muchas disposiciones, indicaciones a la ley del mundo del turismo y de la hospitalidad, como tú bien dices, que me parece a mí que no fue muy tomada. De hecho, se dejó sin efecto la posibilidad de que yo pueda trabajar 12 horas de acuerdo a la naturaleza del rubro que yo entregaba, que es el antiguo artículo 27, eso se dejó sin efecto. Y no se aplicaron excepcionalidades respecto de quizás los ciclos de semanas, de 4 semanas, poder haber hecho una excepción al rubro del turismo. Eh, y tampoco se establecieron excepciones respecto de la jornada excepcional. A mí me habría encantado que quizás en el reglamento de jornada excepcional que entró en vigencia el nuevo reglamento del año 2024 se estipulara que el carácter de la continuidad de la operación, como puede ser el nombre del rubro del turismo, tampoco se señaló ninguna materia sobre eso. Por tanto, en la práctica, me parece a mí, esto es una opinión bastante personal, ¿eh? Hay otras personas que pueden tener una opinión muy distinta, pero en lo que yo he visto, que me ha tocado ver mucho de esta materia, nos hemos tenido que ir adecuando a las 42 horas como todo el mundo y como si fuésemos todo el mundo. Y a mí me parece que esa adecuación forzosa, eh, bueno, ha sido culpa también del legislador, que, digamos, de alguna manera no rescató las indicaciones o las propuestas que se hicieron desde el mundo del turismo, no solamente por FEDETUR, que me consta que se hicieron, sino que también por la agrupación de hoteleros o de rubros del turismo o del hospedaje en general que entregan ese tipo de servicios. Ahora, no todo está perdido, me parece que por eso yo he tratado de ser bastante positivo en esta materia y cuando me tocó esta presentación, doy soluciones prácticas que sí nos permiten salir adelante, digamos. ¿Bien? Y tampoco pierdo la fe de que el día de mañana tengamos quizá algún proyecto de ley motivado por el rubro donde se puedan hacer ciertas excepciones particulares del caso. ¿Ya? María Estela te agradece obviamente la respuesta, Jorge, y tenía a Eric con la mano levantada, Eric Samson, así que por favor, adelante, Eric. Hola Jorge.
Oye, me voy a Hola salir un poquito, Eric, ¿qué tal? bien, ¿y tú? Bien, Me salí un bien. poquito de las 40 horas, pero quiero aprovechar la oportunidad. Dado que los ciclos son de Sí, 4 semanas, ¿no es cierto? Y tenemos que dar 2 domingos al mes. Y la industria obviamente es muy fuerte los viernes, sábado y domingo, sobre todo los domingos con checkout. sí. Y estamos operando con el 50% de los pasajeros esos días, de la gente que trabaja en hotel, porque le estoy dando los domingos, los 2 domingos al mes. Tú has sido Sí. bien generoso con tus datos en esta presentación. ¿Tienes alguna forma de salir jugando de eso? Mira, habría que ver el caso concreto, Eric. A ver, yo la verdad es que en ese tipo de cosas, yo creo que no hay mucho de dónde sacar, si te soy muy franco, Eric. ¿Ya? Mm, Cuando hay una votación mínima, si yo tengo que cumplir con ciertas reglas, me parece a mí que las reglas, en este caso en tema de excepcionalidad, porque recuerda que el 38 número 2, las reglas del 38 número 2 ya son reglas de una excepción a la norma general, que es la jornada de trabajo de 42 horas, ¿bien? Y su distribución. Por lo tanto, yo la verdad es que no he visto que podamos pasar por alto esas reglas, ¿ya? Lo que sí tampoco he visto, Eric, que podríamos analizarlo si quieres, es la forma en que yo pueda compensar los días de mm, descanso que le corresponden a las personas. Porque yo, si tú, sí, bueno, no quiero ponerme fome con esto, Eric, pero sí yo puedo compensar las horas de trabajo y las puedo pactar de manera tal de que las pueda distribuir en un espacio de tiempo durante el año. Bien. Eh, por ejemplo, puedo pactar anualmente que una vez al año hayan 8 domingos o en 3 oportunidades discontinuas al año, en 4 domingos que puedan ser considerados de forma continua. Entonces, de forma consecutiva. Entonces, yo puedo hacer una distribución de manera tal que durante el año yo comprenda los domingos de descanso, sin necesidad de darlo a la semana siguiente. ¿Bien? Obviamente que hay que hacer el ejercicio, digamos, de cuándo hay que hacer, cuándo se puede hacer eso, revisando lógicamente la periodicidad o la temporalidad de los servicios que tú entregas. Como tú bien dices, quizás tú sabes perfectamente cuál es tu estacionalidad, donde tienes temporada alta, temporada baja, de manera de ir jugando con esos acuerdos. Eso tiene que ser lógicamente en base a un acuerdo con los trabajadores, donde yo pueda, digamos, acumular de forma consecutiva los domingos para poder darlo en un periodo donde quizás me impacte menos. ¿Ya? Eso sea una solución que te pueda dar sobre la marcha, bueno, pero bueno, habría que hacer el ejercicio, pero no, yo creo que podríamos sacar una solución ahí sobre eso. te ¿Bien? agradezco tu generosidad nuevamente y vamos a contactarte por cualquier de estas dudas. Muy buenas. Oye, Eric, una cosa, eso está en el 38, el inciso penúltimo, para que lo sepas, ¿ya? Mm, El código del trabajo, para que por si lo queréis revisar. ok, gracias. De nada, Eric. Muchas gracias, Eric, por tu pregunta. Y no sé si alguno de nuestros asistentes tiene alguna consulta más en honor al tiempo, por si quieren realizarla, este es el momento. Si no, les recuerdo una vez más que todas estas presentaciones quedan disponibles en nuestro canal de YouTube de FedeTour, así que lo pueden ver ahí. Y por supuesto, los que asistieron a esta jornada van a poder, obviamente, obtener la presentación que me va a enviar Jorge y que muy amablemente la dispone para cada uno de ustedes. En honor al tiempo y no habiendo más consultas, simplemente Jorge, te agradezco mucho esta exposición. Yo creo que ha sido muy interesante para nuestros asistentes. De hecho, surgieron muchas preguntas y lo habíamos conversado. Esto es ya un poco antes de la presentación con Jorge, que la idea es que fuera justamente casos prácticos para nuestros asistentes Sí. tuvieran la posibilidad de ir viendo distintos escenarios que fuesen aplicables a sus propias industrias e empresas. Así que Jorge, muchísimas gracias. No sé si tienes algún tipo de palabra para ir cerrando esta presentación. Oscar, no solamente agradecer la oportunidad de poder hablar sobre esta materia tan importante, ojalá que existan más instancias como esta para conversar sobre estas materias y seguir analizando los casos prácticos. Yo, como decía Oscar, les voy a mandar la presentación, ahí está también mi contacto por si me quieren contactar después de la presentación. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Oscar también por esta oportunidad. Excelente, Jorge. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que participaron en esta nueva sesión de los FedeTour Talks, organizados obviamente por FedeTour. Así que agradecidos por su presencia una vez más, los dejamos invitados a nuestras próximas charlas y por cierto, pueden ustedes conectarse y conocer las novedades de la Federación de Turismo de Chile a través de nuestros distintos canales digitales. Muchísimas gracias a todos los conectados, muchísimas gracias, Jorge, y los dejamos invitados para una nueva ocasión. Muchísimas gracias.